nuestros oyentes. Bueno, y acá como lo prometimos, tenemos acá ya la primera entrevista del programa y está con nosotros desde la provincia de Córdoba el señor Sergio Costigliolo. Él es coordinador provincial de Córdoba y miembro de la Mesa Nacional de la Tupac Amaru. Muy buenos días, Sergio, muchas gracias por estar acá. Soy Macarena Alonso y estoy acompañada de Carlos Ventosa. Hola, buen día, Macarena. Gracias por la entrevista, por permitirnos salir al aire en la FM Crisol. Saludo a Carlos y y a todo el equipo de la radio. Gracias, Sergio, por estar acá, por darnos tu mirada, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. Para que nos cuentes, para que le cuentes a los oyentes, ¿cómo fue tu llegada a la Tupac? ¿Por qué militás ahí? ¿No? ¿Cómo fue el encuentro con esta organización? Nosotros allá por los 90 y pico, militaba en otra organización, en el MTL, y Movimiento Territorial de Liberación, que hoy es una organización que todavía existe, con un muy buen trabajo de esos compañeros en distintas provincias. Luego por distintas cuestiones nosotros venimos haciendo un trabajo territorial muy fuerte con las copas de leche, con la cuestión de la problemática de la vivienda, claro, en Córdoba como en todas las provincias, sobre todo en las ciudades, digamos, donde hay posibilidad y factibilidad de servicios y demás. El acceso legal, por decirlo de alguna forma, a la tierra es casi imposible por las familias más pobres, ¿no? Entonces, en Córdoba se sucedieron una serie de ocupaciones de tierras y demás, tierras que estaban abandonadas, que generalmente pertenecían a algunos grupos económicos o de bancos, que por distintas razones eran propiedad de esas instituciones y nosotros veíamos en esos lugares que muchas veces era un basural, tierras abandonadas y demás, veíamos la posibilidad de hacer un desarrollo urbanístico y ahí construir nuestras viviendas. Las ¿no? viviendas, claro. Así que, con esa dinámica muy parecida a la Tupac, sí, chiquita, nosotros trabajábamos con las cooperativas, las copas de leche y demás, y en un momento hubo una constituyente social que se hizo en Jujuy. Nosotros habíamos escuchado así muy por encima de la organización Tupac Amaru, y cuando fuimos a esta constituyente social en Jujuy, y vimos el despliegue y el tamaño de la organización, no lo podíamos creer. Claro, claro. Y en realidad había sido, política de la Tupac Amaru, digamos, trabajar muy territorialmente y con un perfil muy bajo y construyendo concretamente las necesidades cotidianas de la gente, ¿no? Así que yo creo que una vez ahí, digamos, como no pertenecemos a ninguna organización, hablamos con los compañeros de la posibilidad de incorporarnos y demás, y llevó un tiempo hasta que los compañeros vieron cuál era el trabajo que hacíamos, cuál era nuestro perfil ideológico, obviamente, eso es lo que terminó por cerrar la cosa, y así que nos incorporamos a la Tupac, y ahí empezamos a trabajar en Córdoba con el mismo diseño, con la misma impronta y detrás de los mismos objetivos, ¿no? Claro, vieron que era similar el trabajo territorial que venían haciendo y es impresionante la historia de cómo empieza la Tupac repartiendo copas de leche, ¿no? Milagro empezó repartiendo copas de leche hasta llegar a hacer una organización de construcción de viviendas, hospitales, ¿no? La verdad es algo impresionante. Sergio, vos sos muy cercano a Milagro Sala, estuviste con ella, ¿no? Hace poco. ¿Cómo la viste? ¿Cómo está la situación de Milagro? El tema también de las causas, ¿no? Sí, estuvimos hasta el domingo pasado en la casa de Milagro. Estuvimos varios días, hablando de toda la situación nacional en general y sí, en particular de las provincias, lo que pasa en cada provincia, que es lo que nos hace tener una cosmovisión de cómo viene el armado político en el país, ¿no? Nosotros decimos somos sí una organización social, pero con un trabajo político muy fuerte. Claro. Entendemos que
la política es la única forma de transformar la realidad, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido veníamos hablando más o menos de la situación, obviamente pareja en todo el país. Los armados son, bueno, tienen las características y las particularidades de cada provincia. Y bueno, Milagro es una mujer muy fuerte, muy especial. Nosotros decimos que sí, la vemos, ella se mueve y parece que alrededor de ella se mueven las cosas, ¿viste? Porque es un torbellino de ideas, de hacer cosas, está en absolutamente todo. Está en una reunión con ministros o con personalidades muy importantes y de repente hace parar a todo el mundo para ver que no sé, que una pareja de aves se asentó sobre el techo y miren lo que hacen, ¿no? Y sí, es muy esas cosas, ¿no? es especial, Sí, está, ve todo alrededor, ¿no? O a los sí. muchachos que están haciendo por ahí el fuego, decirle, muchachos, a eso le falta fuego, a eso le falta, ¿viste? Está en todas las cosas. Sí, la sabiduría de la calle, ¿no? Sí, claro, obviamente, sí. ¿no? Tiene su vida ha estado asignada por eso y, bueno, atenta a todo lo que pasa alrededor. Y, bueno, es muy fuerte. Generalmente decimos nosotros vamos a darle el apoyo, a apoyar a Milagro en esta situación injusta que está y demás, pero generalmente salimos nosotros fortalecidos, ¿viste? A volver a las provincias a seguir trabajando con más fuerza y más vigor, ¿viste? Pero bueno, por supuesto, ¿no? En la intimidad y quienes tenemos un afecto, además de reconocimiento y la admiración por su militancia, también el afecto y bueno, por ahí, obviamente, ¿no? Es una persona que ella es muy familiera Sí. y bueno, todo la situación en que está, en no poder salir, a estar al tanto de lo que pasa con sus nietos, sus hijos y bueno, sus hijos del corazón que tiene muchos, bueno, ver los compañeros, las necesidades, los problemas que tienen, eso la angustia muchísimo, ¿no? Así que si hay algo que la caracteriza a Milagro es la sensibilidad que tiene y eso hace que, bueno, que sufre muchísimo la situación en que está. Sabés que hablas de Milagro y a mí no sé, me agarra como una emoción, una bronca a la vez porque sabemos de la injusticia la injusticia de la que es víctima, ¿no? Porque siempre hacemos hincapié en eso cuando hablamos del lawfare y hablamos de que bueno, que Jujuy y que Milagro fue digamos que Jujuy fue el lugar de experimentación del lawfare, ¿no? Porque ella fue la primera víctima que ni bien empezó el gobierno de Macri, fueron contra Milagro, ¿no? Y todas las causas, todo acá nosotros explicamos específicamente el tema de las causas, de las irregularidades, del hecho de que se le vulneró el derecho de defensa, ¿no? Esto hay que decirlo porque muchos te dicen, bueno, pero acá y ella, ahora vamos a pasar un ratito un audio de cuando ella lo denuncia todo esto, ¿no? En una audiencia ella dice, acá son cómplices el periodismo, son cómplices el gobernador, los jueces, ¿no? Todo ese entramado político, mediático, judicial, que la ponen en el lugar donde está, ¿no? Realmente muy injusto. Y bueno, y muchas veces por ahí esto se generan que el que no sabe, el que no conoce todo el trabajo previo, toda la obra de Jujuy, te dicen, y bueno, por algo debe ser que está ahí, ¿no? Y realmente hay que hacer hincapié de que a Milagro se le vulneró el derecho de defensa en juicio, ¿no? Por ejemplo, no poder presentar pericias, no poder, los periodistas que iban al juicio, por ejemplo, no podían grabar, o sea, un montón de cosas, ¿no? Testigos que se le negaron, o sea, todas unas causas muy irregulares, ¿no? Entonces realmente toda nuestra solidaridad, ya te lo quiero decir, para Milagro y para los demás, ¿no? Que hay más presos políticos de la Tupac. Te quería preguntar, ¿cómo ves vos la situación social a nivel país, con tu militancia, con tu territorio? Sí, quería agregar una cosita nomás a lo que bien decías. Sí, vos fíjate que como toda la obra y el trabajo que hizo Milagro y la Tupac en Jujuy y en las provincias, con una sola imagen la destruyeron, ¿no? Tal cual, entonces, es tremendo el tema de la comunicación y los medios hegemónicos y cómo se manejan. Sí, todo eso estuvo viciado en nulidad desde el principio, desde el nombramiento de los jueces. Que 2 o 3 de ellos fueron candidatos y electos diputados por el partido de Morales, claro, por la alianza de radicalismo del PRO, y inmediatamente pasaron a ser jueces, o sea, una cosa muy burdo, ¿no? Muy claro. Sí, realmente.
al margen de la Constitución, de la ley y de todo, ni hablar de la moral. Pero, y bueno, y todo esto está denunciado porque quien hizo un trabajo profundo de investigación e hizo un dictamen es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. que no es una opinión, sino que además es vinculante por los tratados internacionales que hay. Y bueno, determinó que Milagro Sala estaba detenida ilegalmente. Claro, absolutamente. Claro. Eso sin a nivel internacional. No que no siga, claro, la investigación y demás, y los juicios, y que si le encuentran algo de culpabilidad, deberá ir presa, pero el derecho de defensa, como cualquier ciudadano argentino lo tendría garantizado por la Constitución, no se dio en el caso de Milagro y las demás 10 compañeros de la Tupac que todavía siguen en la misma situación. Y eso hay que remarcarlo, ¿no? Porque por ahí la gente escucha y dice, bueno, pero se le está haciendo un juicio. En el juicio sí, pero una cosa es hacer el juicio, es como una cáscara vacía el juicio si no están respetadas las garantías procesales. Porque si vos te hacen un juicio pero no podés presentar prueba, por ejemplo, entonces ¿qué juicio es? Ahí sí, tema, o por ahí algunos compañeros incluso me dicen, bueno, pero está en la casa, no está en el penal, sí, claro. Pero no puede salir ni a la vereda, entonces tremendo, estás privado de tu libertad y con una pulsera en la pierna, y a cada rato te llaman porque te alejas del aparato que controla, ¿no? Una cosa tremenda, es constante, con la policía en la puerta, molestando a las personas que entran, preguntándole dónde vienen, los documentos, ¿no? Una cosa tremenda. Sin palabras. Y bueno, y eso para mí eso tiene que ver directamente con la situación del país, digamos, a la situación que hemos llegado. Yo creo que llegamos al final del mandato de Macri en una situación casi terminal, y donde ya habían cerrado 25.000 pequeñas y medianas empresas, donde había desempleo, pobreza y demás, y bueno, y nosotros entendemos que por eso trabajamos mucho porque Alberto y Cristina llegaron al gobierno. La verdad que trabajamos mucho en todas las provincias, con muchas dificultades, pero con mucha esperanza, mucha energía, y además, digamos, de haber votado porque estamos convencidos que es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos, este gobierno. También votamos por la libertad de Milagro y todos los presos políticos. Exacto. Por eso nos duele más. Nos dolía cuando Milagro estaba detenida por parte en el momento del macrismo, pero nos duele más ahora porque consideramos compañeros, ¿cierto? Entonces nos duele mucho más todavía. Es inconcebible, entendemos nosotros, en un gobierno peronista, presos políticos, con toda la historia que tenemos encima, con todas las persecuciones y con todo lo que ha padecido el peronismo a través de la historia. Ya en ese sentido lo ven como que no se hizo lo suficiente, no se está haciendo lo suficiente en ese sentido, digamos. Y entendemos que no, porque creo que están todas las condiciones dadas, digamos, para que esta situación cese inmediatamente. Tiene todos los recursos legales, constitucionales y demás, el presidente, para resolverlo. Entendemos que, porque tenemos una lectura política de la situación, entendemos que quizás no haya la suficiente correlación de fuerza y que el gobierno no quiere abrir otro frente, pero a medida que nos frenamos y no avanzamos, retrocedemos, porque la derecha en este país no tiene compasión, no tiene piedad. Ellos iban por todo. Claro. Entonces, si nosotros nos quedamos esperando que mejoren las condiciones políticas y demás, no, y que además no se nos proporciona a las organizaciones lo suficiente para construir lo que es necesario. Cualquier gobierno que tenga las pretensiones de ser nacional y popular necesita poder popular, necesita que el pueblo organizado defienda cada uno de los proyectos de inclusión y demás democracia que quiera emprender el gobierno. Porque hemos visto que el 1% por única vez a los sectores más ricos no ha sido prácticamente posible cobrarlos, así nadie ha puesto un mango, y más, la mayoría han hecho recursos de amparo. Claro. No te das cuenta de la justicia, ¿no?
Claro, imagínate si queremos avanzar sobre otros derechos. Si cuando en momentos de mayor movilización y organización no pudimos aprobar la 125 ni la ley de medios, imagínate en qué situación estamos. Sergio, Meramente la administración del Estado, me parece. Sergio, Sí, buenos sí. días. Carlos Ventosa, de Otras Voces. Le quería hacer una pregunta. El crisol matriz que hizo Milagros Salas, que usted lo está replicando en Córdoba, sería bueno que se le daría más difusión de la que tiene, ¿no? Para que sea un efecto contagioso de construcción en otras provincias. Que para ello, ¿qué camino toman ustedes? Y mira, nosotros, la Tupac tiene su desarrollo en muchas provincias, ¿no? Eh, y bueno, con distintos niveles de desarrollo y demás, ¿no? Pero la impronta es la misma. Nosotros nos plantamos en la posición de decir, nosotros no solamente fue una entelequia, una teoría el hecho de que se puede vivir mejor, de que se pueden construir viviendas, que se pueden construir fábricas, que se pueden construir escuelas, institutos secundarios, terciarios, que se puede mejorar la salud, tener una salud que sea igual que la educación. En la Tupac Amaru es obligatorio y no era un derecho. La obligatoriedad en ese sentido era los compañeros cuando si no se hacían los controles mensuales, o no iba al odontólogo cuando se lo determinaba, o no terminaba la secundaria o la primaria, eran sancionados. Así que nosotros tenemos la idea que no queremos ser los gerenciadores de la pobreza de los gobiernos de turno. Por eso muchas veces rechazamos los planes, generalmente peleamos por proyectos productivos. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo lo que estás diciendo. Sí, nosotros entendemos que si no hay cultura de trabajo, difícilmente se pueda desarrollar una organización y una sociedad, digamos, que aspire a otras conquistas, ¿no? Eso siempre lo planteamos. Incluso hay un trabajo de Atilio Borón sobre la Tupac Amaru y él habla de un proceso revolucionario ahí. La economía política dentro de la Tupac Amaru no era una teoría, sino que en los hechos se demostraba cómo se podía distribuir la riqueza, o en este caso distribuir los recursos de la forma más equitativa para que cada compañero pudiera desarrollarse no solamente económicamente y tenga acceso a las cuestiones básicas elementales, sino a una formación, a una educación, desarrollar las inquietudes que tuvieran en el campo del arte, la ciencia. Todo eso estaba planteado dentro de nuestro proyecto como organización. Y eso responde también por qué Milagros Salas está presa, porque fue la primera víctima del lawfare, ¿no? Porque justamente por este modo de organización, por este modo también de entender lo social, ¿no? Muy bien lo plantea Sergio, esto de no ser gerente de la pobreza. Esa es la causa. Milagro está presa por haber hecho bien las cosas, ¿no? Por haber hecho mal las cosas. Totalmente, y eso hay que decirlo y hay que difundirlo. En tu provincia, ¿cómo ves la situación, ya sea sanitaria, económica, social, en Córdoba? Y Córdoba está muy complicada, muy complicada. Schiaretti es lo más parecido a la reta que hay. Siempre decimos, una cosa tremenda que en Córdoba hasta el peronismo es gorila. Entonces eso, en el término más absoluto de la palabra, ¿no? Porque por ahí se piensa que solamente le decimos gorilas a los antiperonistas, pero no. El gorila antipobre, ¿viste? Ese que el más jodido de todos. Y es una provincia que ha tenido esas contradicciones tan fuertes a través de la historia, porque vemos desde 1918 lo que fue la reforma universitaria, el cordobazo y demás, surge precisamente por una cultura. En Córdoba es muy clerical, muy conservadora en muchos sentidos, y bueno, cuando surgen movimientos revolucionarios, movimientos que avanzan hacia otra cosa, también son muy fuertes, ¿no? Y actualmente, bueno, los números son muy claros. Aquí en Córdoba anoche yo fui a hacer unas compras y
era increíble la cantidad de autos, movimiento de gente, de cosas, y ninguno respetando nada, y tampoco había controles, porque desde el gobierno se tiró esa idea, ¿no? Acá yo les garantizo cama y oxígeno, pero no vamos a cerrar nada. Entonces, siempre se trabajó en contra de la cuarentena, o sea, Córdoba ha sido muy anti-cuarentena. Sí. Los medios trabajaron muchísimo, pero acá no hay un solo medio medianamente que se lo puede escuchar y ver, que es el 10, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, pero todo lo demás es Clarín acá en Córdoba. Claro. Así que está todo muy complicado. Muy difícil. Claro, entre Cadena 3 y que ocupa el 90 y pico % de la audiencia radial, todos los programas que tienen, y después bueno, Canal 10 y el 8, no hay forma, es un bombardeo permanente. Entonces bueno, obviamente la subjetividad de la gente está muy recostada a la derecha, y bueno, cuesta mucho. Cuesta mucho porque tenemos un retroceso muy grande, ¿no? Claro. ¿Hay algún plan de acción en campaña por la libertad de Milagro Sala y los presos políticos por la Tupac Amaru, algo que hayan iniciado ahora últimamente? Bueno, o sea, siempre desde la organización y desde el coordinador nacional se está trabajando permanentemente sobre eso. Y después, bueno, están los comités por la libertad de Milagro Sala en casi todas las provincias, incluso en muchos países del mundo, sí. Que se han manifestado. Incluso cuando el presidente a Francia se le entregó una carta, bueno, incluso en Londres hay comités por la libertad de Milagro Sala. Bien. Bueno, por supuesto siempre estamos viendo qué plan de acción hacemos, ¿no? En el marco de esta situación de pandemia, y ahora, bueno, y hasta el 30 se ha cerrado todo, pero las acciones son permanentes, ¿no? En los organismos internacionales y también en los organismos provinciales, en el caso de Jujuy, aunque no tenga casi sentido, pero se hacen, y bueno, y por supuesto con el gobierno nacional, así que bueno. Se sigue trabajando. Nosotros queremos apelar a la memoria histórica del presidente, bueno, porque creemos que está en manos de él resolver esta cuestión. Sergio, la verdad que fue un gusto conversar con vos, todo lo que nos estás contando, para seguir teniendo presente a Milagro, a la Tupac, a la lucha de tu organización, que es importante y es un ejemplo también de cómo con la organización social se pueden lograr un montón de cosas. Te mando un saludo afectuoso a nuestro compañero Víctor, que hoy no está acá, pero está también. Y quería que nos des unas palabras, que aproveches como para hacer un cierre, unas palabras que vos quieras, un mensaje que quieras dejar a los oyentes del programa, nos están escuchando hasta en Estados Unidos. ¿Qué proyectos tienen de ahora en más? Un mensaje que él quiera dar, para todos, como para cerrar. Bueno, por supuesto, primero quiero agradecerles, a la FM Crisol, a Carlos, a vos, Macarena, y por supuesto, Víctor. Un abrazo fuerte, compañero y amigo de muchos años. Y bueno, nosotros tenemos una lectura muy clara de cómo es la situación. Sabemos que no hay correlación de fuerza para muchas cosas, sabemos que llegamos muy condicionados y con acuerdos bastante complicados. Digamos, en el gobierno nacional entendemos que hay personajes que no nos gustan, pero había que resolver, había que ganarle a Macri, o mejor dicho, Macri lo que él representa más que a él. Y entendemos que hoy por hoy el gobierno tiene apenas la administración del Estado, nada más. El poder sigue estando en donde está siempre, en donde estuvo siempre. Y que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por eso, no hay que bajar los brazos. Entendemos que hay que tener una esperanza activa, como decía Paulo Freire. Eso nos moviliza y nos organiza. Entendemos que dentro de nuestro espacio nacional y popular hay que actuar con más generosidad política, tratar de resolver el problema de la quintita propia. Eso nos dispersa y no nos deja avanzar. Entonces me parece que, bueno, en eso siempre nosotros somos muy optimistas a pesar de todo, muy optimistas. Venimos de la nada misma,
de sectores de toda pobreza y entendemos que desde ese lugar se pueden construir muchas cosas y lo hemos demostrado, o sea, no es solamente en la teoría. Así que, bueno, para mí el mensaje, como dice siempre Milagro, bueno, es con alegría, con esperanza y con mucha organización y lucha vamos a salir de esto. Así que, bueno, Gracias. eso Gracias simplemente. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Sergio. Gracias.